Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 2 y 3. Mateo, capítulo 11, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú aquel que iba a venir o esperamos a otro? Hermanos, este texto a través de la historia ha creado un halo de duda desde la perspectiva de Juan el Bautista. Juan el Bautista, nuestro Señor Jesús se refirió a él como: no ha habido hombre nacido en mujer, profeta más grande que él. Pero sin embargo, las circunstancias, no todas las circunstancias son buenas para los seres humanos. A veces los seres humanos somos afectados por diversas causas en la vida. ¿Qué nos afecta a los seres humanos que a veces nos hacen decaer el ánimo un poquito? Nos afecta el paso del tiempo, las diversas etapas que pasan los seres humanos, los hombres y las mujeres. Nos afecta también las circunstancias. No es fácil estar en la cárcel. Es tal vez una forma un tanto sencilla de decir estaba en la cárcel, ¿no? Pero otra cosa muy diferente es estar dentro de la cárcel. La palabra de Dios nos dice que Juan el Bautista se refirió o se dirigió a sus discípulos preguntándoles: vayan, búsquenlo y digan, pregúntenle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Hermanos, este versículo tiene una connotación de duda. Ahora, esta pregunta, que es motivada por la duda es una expresión de la falta de fe, de desconfianza. Es una forma del mecanismo humano de defenderse. ¿Por qué razón, si nos ponemos a pensar, por qué dudan los seres humanos? ¿Por qué dudamos? Los que más dudan, dicen los psicólogos, son aquellos que han pasado por duras experiencias en la vida. Los más confiados son aquellos que no han tenido muchas experiencias negativas tal vez en la vida, entonces son confiados. Algunos son confiados así les vaya bien o les vaya mal, ¿no? Otros aprenden a hacer, incluso en el común del pueblo hay una serie de dichos referentes a la duda o a los desconfiados. Por ejemplo, hay un dicho que dice: fulano de tal es desconfiado como burro tuerto. Un dicho popular. También por ahí hay otro dicho que dice: la burra no era arisca, la hicieron. Son referencias a la forma de dudar de los seres humanos. Yo quiero detenerme un poquito sobre la experiencia del mecanismo humano de defensa. Cuando, por ejemplo, cuando un animalito, especialmente los domésticos, un perro, cuando tal vez la primera vez sus dueños o los niños lo pueden sorprender, las primeras veces, pero después ese perrito va a aprender a sobrevivir en las circunstancias, porque ya no va a tropezar dos veces en la misma piedra. Los seres humanos con facilidad nos equivocamos con más frecuencia que los animalitos. Ahora, hermanos, la duda de Juan el Bautista. Nosotros alguna vez no hemos dudado en nuestra experiencia. La duda es parte de la naturaleza del ser humano. Todos los seres humanos tenemos un grado de duda, motivado por diversas razones. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personajes que también han dudado. La primera experiencia está en Gedeón. ¿Se recuerdan cuando los madianitas estaban tomando ventaja de los hebreos?
y Dios escoge a Gedeón para que libere al pueblo de Israel. Ahí en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 17, dice la palabra de Dios. Jueces 6, 17. Y respondió: te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Gedeón le está diciendo a Dios: te ruego que le des una señal, porque no te creo. No estoy seguro que estas palabras que estoy escuchando vengan de Dios. Dame una señal. Gedeón también era desconfiado. ¿Se recuerdan el caso de Marta, la hermana de María y de Lázaro? Dice capítulo 11 del libro de Juan 11:39. Vamos al libro de Juan, capítulo 11, versículo 39. Dice la palabra del Señor. Juan, capítulo 11, versículo 39. Dice: dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, llévele ya, porque lleva 4 días. Hermano, nuestro Señor Jesús estaba frente a uno de los más extraordinarios milagros que ocurrieron. Sin embargo, Marta estaba dudando de la palabra del Creador de la vida. Tomás, ¿se recuerdan el incidente de Tomás cuando dijo: yo no creeré si no pusiera mi dedo en su herida de sus manos y pusiera mi mano en su costado, por donde los soldados romanos le clavaron una lanza a nuestro Señor Jesús? ¿Se recuerdan del caso de Tomás? Hermanos, hoy también dudamos nosotros los seres humanos por diversas razones. Las experiencias de nuestro diario vivir nos han enseñado a dudar. Nos desconfiamos cuando manejamos nuestro vehículo. Al principio, cuando no habíamos agarrado ningún ticket, andábamos muy confiadamente, ¿verdad? Por lo menos yo estoy hablando de mí ahora. Yo no conozco la experiencia de usted. Pero después que la policía nos da una infracción y otra, entonces aprendemos a ser desconfiados también. Y andamos con bastante precaución. Hermanos, en el terreno de la familia y de los sentimientos, lo ideal es que las familias se desarrollen en un ambiente de armonía absoluta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es así o no? A ver. Lo ideal es que la familia se desarrolle en un ambiente absoluto, pero la experiencia demuestra que los familiares también desconfiamos en base a las experiencias previas. Por ejemplo, cuando una parejita comienza a noviar, todo puede ser muy bonito, el amor es algo maravilloso que Dios ha puesto dentro de las facultades de los seres humanos. Y si todo va en armonía y se va construyendo, elaborando aquel amor que va a florecer dentro de los canales correctos en un matrimonio, pues podemos decir que no tendría que haber ningún tipo de desconfianza. Pero la realidad muestra que a través del tiempo y de las diversas personas que conformamos la sociedad, la desconfianza también está, y la desconfianza también entra al matrimonio y entra a la mayoría de la edad, y en todas las épocas los seres humanos son desconfiados. Yo estoy recordando una experiencia muy interesante hace algunos años atrás. Era pastor de otra iglesia, bastante lejos de aquí, y había una pareja de novios. Es muy normal decir una pareja de novios, pero es una pareja un poquito especial. Los enamorados, ella tenía cerca de 75 años y el novio tenía cerca de 80 años. Y hermanos, no voy a terminar de contar la historia hoy,
porque la vamos a dejar para otra ocasión. Solamente quiero usarla como una referencia. Hermanos, el nivel de desconfianza que los seres humanos podemos tener simplemente están estrechamente ligados a nuestras experiencias previas. La vida nos ha enseñado a confiar o a desconfiar en base a la experiencia que hemos vivido. Ahora, Juan el Bautista estaba preso y él también estaba dudando: ¿será que este Jesús es el Mesías, el que esperamos, o esperamos a otro? La duda tiene que ver con la capacidad de decisión, con la elección que hacemos en nuestro diario vivir. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en la barca, se refirió a ellos, a los discípulos: hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Cuando estaba la barca por hundirse y clamaron a Jesús diciendo: Señor, sálvanos. Y nuestro Señor Jesús le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? En el capítulo 14 del libro de Mateo, Mateo capítulo 11, versículo 14, la palabra de Dios nos dice, Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 14, versículo 4, Mateo 14, 4, dice la palabra de Dios: porque Juan le decía, no te está permitido tenerla. Y el versículo 5, Herodes quería matarlo a Juan el Bautista, pero temía por el pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Hermanos, Juan era un tipo valiente, no tenía ningún tipo de temor de llamarle al pecado por su nombre, y como consecuencia de sus palabras y acciones, él había llegado a la cárcel. Juan el Bautista también era obediente, era respetuoso a los principios, era un predicador poderoso, celoso de las cosas de Dios, y como consecuencia de su predicación, de su manera de ser, de su reputación, de sus palabras y acciones, estaba preso. La pregunta de Juan es tan válida hoy como ayer: ¿eres tú el que estamos esperando o esperamos a otro? Mis amados hermanos, la duda de Juan es una duda válida también en la iglesia. Hoy también podemos decir que dentro de la iglesia pueden haber dudas en base a la experiencia de cada uno de nosotros. Podemos dudar. Hay algunas áreas medias grises dentro del estudio de la palabra de Dios, que no es ni blanco ni es negro. Y los seres humanos pueden dudar, pueden tomar posición en cuanto a una u otra cosa. En el versículo 3 dice, la duda el día de hoy puede, llámese en el matrimonio, llámese en el noviazgo, en cuanto a algunos conceptos teológicos, en cuanto a las discrepancias que existen en cuanto a algunos puntos que no estamos totalmente de acuerdo. La duda es válida, pero no es pecado. ¿Qué sería? ¿En qué momento la duda se transforma en falta de fe y se convierte en un problema? ¿En qué momento? Hay personajes en la palabra de Dios, en la Biblia, que dudaron, pero esa duda no se transformó en un problema, porque la fe vino en rescate y le trajo la sanidad a los personajes bíblicos. La duda se convierte en un problema cuando corrompe la mente, como diría Martín Lutero. No puedo evitar que las aves vuelen por encima de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza. Hermanos, igualmente es la duda. La duda puede quedarse dentro de mí y causarme problemas y trastornar mi modo de pensar. Pero la duda puede llegar por un corto periodo de tiempo y en base a la palabra de Dios y a la fe
puedo ser rescatado por ella. Cuando la confianza desaparece, cuando el respeto decae, cuando el amor se convierte en rutina, hermanos, todos los seres humanos tienen el derecho de dudar, pero de no quedarse sumido en la duda. La iglesia también tiene expectativas y tiene dudas. Por ejemplo, cuando hay un cambio de pastor, tenemos nuestras expectativas. Y las expectativas son viceversa, ¿no? Son de un lado y también del otro. Son expectativas. Y a veces en el diario vivir los seres humanos podemos dudar de las cosas que vemos, que tenemos delante de nuestros ojos. La información que recibimos no siempre es exacta. Y no vamos a culpar ni juzgar a nadie. Simplemente recibimos una información, nosotros la evaluamos y tomamos nuestra propia opinión de las cosas. Por ejemplo, yo estoy recordando cuando a mí se me habló de la posibilidad de venir a ser pastor de la iglesia de Istmo. Y me dijeron cosas muy bonitas. Me dijeron, los hermanos de Istmo ya tienen su edificio propio. Lo que no me dijeron es que todavía no lo habían pagado. Pero está bien, así es la vida. Me dijeron que todos los hermanos eran buenitos. Y yo creo que sí, ¿no? Por lo menos de aquí enfrente todos parecen muy buenos. Y yo creo, hermanos, que la iglesia de Dios tiene mucho potencial para crecer. Así como Juan el Bautista en un momento dudó del ministerio de Jesús, ustedes tienen el derecho de dudar de sus dirigentes, y el dirigente también tiene el derecho de dudar de los miembros. Pero nuestro Señor Jesús en ambas circunstancias tiene nuestro rescate. Porque solamente la iglesia existe porque tiene una misión. Ninguno de nosotros estamos acá por otra razón mayor a la misión de la iglesia. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Y será predicar este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La misión y la razón de la existencia de la iglesia es la predicación del evangelio. Ustedes hace ya un poquito más de un año comenzaron un programa de grupos pequeños. Gloria a Dios. Yo sé que hay muchas cosas que se pueden hacer mejor, pero para la gloria de Dios están activos y están funcionando. Hay programas dentro de la iglesia que están funcionando, algunos otros se pueden implementar algunos cambios, pero es una iglesia que está caminando. Hermanos, no somos perfectos, ni los dirigentes ni los miembros, pero así como el apóstol, así como Juan el Bautista dudó de la persona de Cristo, si era o no era el Mesías el que esperamos, igualmente nosotros podemos tener cualquier tipo de duda, pero si nos sometemos a la misión de la iglesia, entonces la gloria será del Señor. Amén. La duda es un arma usada por Satanás para destruir nuestros pensamientos. La duda puede quedarse en nuestra mente y se puede hacer cancerosa y puede destruir nuestra vida espiritual. La duda, cuando la duda llega, es cuando la fe decae. Si usted permite que la duda se quede dentro de usted, la fe va a decaer. Pero justamente la fe viene en rescate de los que caemos en duda. La fe junto con la palabra de Dios. Porque ¿cómo se fortalece la fe? Las Sagradas Escrituras nos dicen: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted se va a fortalecer en la medida que estudie la Biblia. El problema es que dejar que la duda se enraice. La palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 29, dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, felices son aquellos que no vieron, no tuvieron ningún problema de creer y creyeron. Pero aquellos que dudan, la duda queda para carcomer nuestra confianza.
Muy bien, ¿en qué se basa nuestra fe? Y vamos a leer algunos versículos para que la palabra de Dios sea quien ponga los guidelines en este concepto. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra de Dios: mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, el creer dentro de la iglesia es fundamental para el crecimiento. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios, Santiago 1:5 en adelante: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche, le será dada, pero pídale con fe, no dudando. Mire, el apóstol Santiago dice claramente que si usted pide con fe, no dudando, porque la duda es semejante, porque el que duda es semejante a las ondas de la mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a la otra. Hermanos, no hay peor cosa para un cristiano que comenzar a dudar. Juan el Bautista dudó por un instante de nuestro Señor Jesús, pero la fe vino en su rescate. Hermanos, usted y yo tenemos derecho de dudar por un instante, pero no tenemos el derecho de permitir que la duda destruya nuestros pensamientos. El libro de Juan, capítulo 20, versículo 29, dice, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Los que dudan están diciendo o están demostrando o están permitiendo que ese pensamiento negativo, mezclado con la desconfianza que es la duda, venga a destruir su vida espiritual. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, la vida cristiana es una carrera. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes ha tenido tipo de experiencia en cuanto a cómo funciona una carrera. Hay varios tipos de carreras, ¿no? Los 100 metros planos, y están los maratones, que son de 5 millas, se pueden llegar hasta los maratones de 42 kilómetros, originados en Maratón, en Grecia. Son grandes maratones. Y hermanos, los que han corrido alguna vez pueden testificar que no todos los maratones son fáciles. Como dice el dicho, no es decir voy a correr una maratón, no es inflar un globo y ponerlo a volar. No es tarea sencilla. Hay que practicar, hay que comer, hay que alimentarse, ir al doctor, hay que hacerse tantos chequeos para participar en un maratón. Pero hermanos, estoy mencionando esto porque cuando uno corre en un grupo, ¿qué es lo que pasa? No todos tienen la misma condición física. Unos van a ir más adelante, ¿no? Y los que vienen más de atrás y tienen ganas, igual les van a poner ganas, ¿no? Pero va a haber una lucha entre lo que dice la mente y lo que puede el cuerpo. Porque a veces, por más que el cuerpo quiera, por más que la mente quiera, el cuerpo no puede. La mente puede querer y le puede dar órdenes al cuerpo de correr más rápido, pero el cuerpo, y en último de los casos, el corazón tiene la última palabra. Porque si se esfuerza más de lo debido, pues dice, hasta aquí llegué y se terminó el maratón antes de tiempo. ¿Es así o no es así? Así es. Yo recuerdo hace algunos años, unos poquitos años atrás, cuando estábamos en la escuela, corríamos con un grupo de compañeros todas
las mañanas, como fácilmente unos 5 o 6 kilómetros. Pero todos los jóvenes que corrían eran vegetarianos y dormían bien y todo eso. Corrían tan bien que los que diariamente se practicaban para el día de la universidad, porque en ese día era el gran maratón, pues, y en ese maratón todos los que corrían parecían realmente atletas, porque hacían buenos tiempos, y yo también corría con ellos. No quiero decir que gané nunca, pero corría con ellos. Yo puedo sentir o pude percibir también lo que significa cuando la mente le da la orden al cuerpo de seguir corriendo, pero la realidad dice que el cuerpo no puede realmente responder a la expectativa de la mente. Hermanos, ¿qué tiene que ver esto con la duda? Hermanos, cuando nosotros corremos o cuando hacemos cualquier tipo de actividad física, nosotros podemos darle la orden a nuestros miembros, puede darle la orden a nuestro cerebro de dudar o no dudar, o de permitir hasta aquí llegó. La palabra de Dios dice: si pues tú comes o bebes o haces cualquier cosa o piensas o dudas, hazlo para la gloria de Dios. Hermanos, si tú tienes un mal pensamiento de tu prójimo, si tú comienzas a desconfiar de tu hermano, de tu vecino, de tu compañero de banca o de clase, si tú comienzas a desconfiar por alguna razón, la duda, hermanos, la duda va a venir a transformar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros ademanes, nuestros gestos, nuestra sonrisa. La duda va a transformarnos. Pero recordemos que la palabra de Dios dice claramente: no dudando, y hacerlo para la gloria de Dios. En otras palabras, hay mucho más virtud en que usted piense positivamente de su hermano. Hay mucho más virtud. Porque usted ni yo somos llamados para ser jueces. Yo no soy juez de nadie, ¿no? De ningún miembro de iglesia, ni la junta de iglesia. Hay algunas cosas que yo las practico por disciplina. Ni la junta de iglesia es juez de nadie. Ahí en la tierra hay un solo juez, y es el Señor. Él es el que conoce todas las cosas, lo más profundo de mis pensamientos y de mi corazón, y lo mismo de usted. Por esa razón, hermanos, cuando entramos al terreno de la experiencia de la duda, encontramos que personajes bíblicos dudaron y entraron a la duda y salieron de ella para la gloria de Dios. Otros personajes bíblicos entraron, como por ejemplo el rey Saúl, entraron en el terreno de la duda, se sumieron en el terreno de la duda, se empantanaron en el terreno de la duda. ¿Y cómo murieron? Suicidándose, como en el caso de Saúl. Mis amados hermanos, deísmo, nosotros también tenemos en nuestra mano el mismo elemento, el mismo recurso en la palabra de Dios para poder entrar en el terreno de la duda y salir de él y glorificar el nombre de Dios. Las Sagradas Escrituras nos dice: si pues tú comes o bebes o haces cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. Si tú vas a pensar de tu prójimo, hermano, si nosotros comenzamos a desarrollar la disciplina de pensar bien del que está a mi lado, hermanos, ¿quién recibe la mayor bendición? Yo. ¿El que está a mi lado o yo mismo? Yo mismo. Porque el que piensa positivamente, las estadísticas demuestran que viven más felices y viven más. Así que si usted quiere acortar su vida y morir joven, entonces piense mal de su prójimo. Así de sencillo. Puede parecer un tanto irónico, pero eso es lo que dicen los estudios. Mis amados hermanos, quiero concluir diciendo lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que produce en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios quiere que usted sea feliz en esta tierra y en la eternidad.
Dios quiere que usted y yo tengamos hijos balanceados, saludables, familias equilibradas, felices. Dios, eso es el deseo. La señora Elena de White en el libro Ministerio de Curación dice: pedacito de cielo en esta tierra, los hogares de los cristianos. Pero hermanos, nosotros también debemos echar mano de los recursos de la palabra de Dios, como dice el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que produce. Usted y yo podemos tener un mal pensamiento, pero Dios nos da el recurso. Dios produce en nosotros un grano de fe que va a expulsar la duda, para que al final la gloria de Dios sea levantada. Mis amados hermanos, quiera nuestro Dios, comenzando en primer lugar, quien les habla, que pensemos bien de todos. Yo creo que ese es un elemento fundamental para que las iglesias prosperen. Aprendamos, no se tiene que decir esto, pero aprendamos a querernos como la palabra de Dios lo indica. Porque a la larga, la iglesia, cuando florece, va a florecer para alcanzar una misión y para glorificar el nombre de Dios. Que el Señor bendiga y añada su palabra.